Amigos de Ser Grandes, bienvenidos. Hoy comenzamos un ciclo de charlas acerca del tema del pecado, algo interesante, puesto que tiene muchas implicaciones en la vida real, práctica, más allá de las cuestiones de tipo religioso. Vamos a comenzar la plática de esta ocasión con el padre César Corres Cadavieco, que seguramente va a interesar mucho con el punto de vista del catolicismo, pero desde un punto de verdad amplísimo. César, bienvenido. Muchas gracias y me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los compañeros, hermanos, ciudadanos de Ser Grande. Creo que es un nombre muy bello para esta iniciativa, porque finalmente creo que todos estamos llamados a ser grandes en muchos sentidos, ¿no? Bueno, está planteado que no vamos a hablar del pecado necesariamente como una cuestión de mandamientos, etcétera. Sin embargo, el concepto mismo nace, o sea, quiero decir, el concepto, la palabra misma tiene implicaciones que no son de repente demasiado comunes, que a la gente, este, que la gente no las tiene claras y es una palabra que tiene mucho como de imaginario popular, casi como se estigmatiza mucho. ¿Podrías hablarnos de eso y después vayamos a una cuestión de tipo práctico? El asunto formativo de este concepto, pues tiene que ver justamente con el llamado de las personas a un bien común. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, es inevitable vincular la palabra pecado con un trasfondo religioso, con un trasfondo teológico. Nace del judaísmo y después es profundizado el concepto de una manera magistral, yo creo, en el cristianismo. El cristianismo lo toma del judaísmo. El punto de partida para el judaísmo a la hora de hablar de pecado es la experiencia que el pueblo hebreo, Israel, nosotros le llamamos, pero antes de constituirse como Israel, era el pueblo hebreo, los hebreos, hacen esta experiencia de inadecuación, podríamos llamarle así, ¿no? De desconcierto ante la experiencia del mal, que es una experiencia que constatan todos los pueblos de la antigüedad. No hay ser humano que en el momento de empezar a pensar en sí mismo como un ente reflejo, que es capaz de verse a sí mismo y de cuestionarse a sí mismo, no descubra en su vida no solamente los límites naturales que le atormentan y que le hacen sentir frágil, sino el desacomodo, la falta de adecuación a la hora de querer vivir los impulsos profundos que descubre en su corazón en un contexto social. Muchas veces estos deseos que brotan del corazón humano se topan con la oposición, con una fuerza contraria que le viene del entorno. Y entonces nace la absoluta necesidad de aprender a convivir con los demás. El ser humano, casi al mismo tiempo que descubre su naturaleza racional, llamémosle así, aunque sea un término muy posterior, también descubre su naturaleza social. Se descubre en un entramado, en una tribu, en una colectividad, y la colectividad le impone límites. Así va a nacer el derecho. La primera constitución política de un Estado, que la tenemos en Sumer hacia el siglo 32 antes de la era cristiana, establece con claridad límites a la libertad humana. Esto todavía no tiene que ver con el pecado como tal, pero sí tiene que ver con la conciencia de libertad limitada. Este impulso que todo ser humano descubre en sí mismo de desplegarse plenamente en base a sus necesidades y a sus deseos, se topa con un límite. Nunca puede vivir ese impulso de manera desenfrenada, porque esto tiene consecuencias que pueden ser muy negativas para él y para los suyos, por el rechazo que determinadas conductas puede encontrar en la colectividad. Así nace el derecho. Conforme van avanzando las religiones de la antigüedad, todavía mucho antes de lo que llamamos nosotros las religiones reveladas, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, las religiones
van jugando un papel fundamental en la constitución del grupo y en la pervivencia del grupo. Esto lo estudió interesantemente Sigmund Freud en Totem y Tabú, al descubrir la vinculación de la tribu y la convivencia de la tribu garantizada por el respeto a un antepasado común que habría impuesto ciertas reglas, ¿no? Pero hay que esperar hasta el judaísmo, prácticamente, para que se haga una reflexión verdaderamente profunda y completa de lo que es el pecado. Entonces, es un concepto relacional el pecado. Tiene que ver siempre con la relación con Dios. Si se excluye el factor Dios, el concepto de pecado pierde su piso fundamental, no tiene dónde enraizarse. No se puede identificar pecado con delito, con ofensa, con agravio, con crimen, porque el pecado implica, en el pensamiento judío, implica una disrupción en la relación fundacional de Israel como pueblo, que es la relación con Dios. Israel descubre que Dios llama al hombre a una vida plena y a la hora de descubrir que el hombre rechaza esa llamada, a eso le llama pecado. Los textos bíblicos, a la hora de traducirse al griego, por primera vez en la historia, hacia el año 170 más o menos antes de la era cristiana, utilizan una palabra interesante, hamartía, hamartión, para referirse a esta palabra pecado, que significa falta de puntería, significa errar en el blanco. Fíjense qué interesante, porque para los antiguos traductores de la Biblia judía, que también eran judíos, el pecado, mucho antes que ser la ruptura con mandamientos, el desapego de la ley o de la Torá, era ante todo un hierro en la orientación fundamental de la vida, que para la Biblia no es otra que la orientación hacia Dios. El problema con nuestra época y con nuestra cultura lo señalaba el Papa Pío XII en un discurso que emitió para el Congreso Eucarístico en Boston en el año 1952, cuando habló de algo que después retomó muchos años después Juan Pablo II. Nuestra época se ha caracterizado por una pérdida del sentido del pecado. Esta pérdida del sentido del pecado pues tiene muchas causas, ¿no? Una de ellas sin duda es el psicoanálisis y todo lo que implicó el psicoanálisis como descubrimiento de los condicionamientos inconscientes de la psicología humana, que mueven a conductas inadecuadas según un cierto parámetro ético aceptado en la sociedad. El individuo condicionado por ciertos traumas de la infancia, por ciertas experiencias que le hacen ser esclavo de sus pasiones, digámoslo así, o de sus impulsos, no solo de la libido, sino sus impulsos de poder también, como otros psicoanalistas posteriores a Freud van a señalar. En la medida en que esta idea de que el hombre no es tan responsable de lo que hace, porque en el fondo es fruto su propia conciencia de una serie de condicionamientos que no dependieron de él y que vienen de su infancia, se va perdiendo un eslabón que fue muy importante en las épocas antiguas, de tres elementos fundamentales: pecado, sentido de la culpa y responsabilidad. Cuando se disasocian estos tres elementos que son fundamentales en toda la moral bíblica, el hombre no sabe cómo enfrentar la realidad del mal en su vida. Y este aspecto en la cultura en el siglo XX se exacerbó. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura con el dato religioso. Entraron en crisis las instituciones religiosas en el siglo XX, no solo el catolicismo. Entró en crisis el cristianismo protestante, entró en crisis el anglicanismo con una fuerte crítica, una fuerte contestación a los postulados excesivamente moralistas de la iglesia anglicana. Entró en crisis la sinagoga con sus postulados taxativos, inamovibles, de observancia de la Torá de una manera ortodoxa y prácticamente ciega. Y la gente empezó a tomar distancia de las instituciones que garantizaban de alguna manera
un modo moral de ser. Todo el mundo occidental ha brotado de esa matriz judeocristiana que entró en crisis en el siglo XX porque entraron en crisis las instituciones religiosas. Entonces tenemos por un lado la pérdida del sentido del pecado, se va diluyendo el concepto del pecado. Incluso hay textos en los años 60 muy fuertes que dicen que el pecado es un instrumento de la iglesia para controlar a la gente, para manipular a la gente. Incluso los ateos, muchos de la corriente existencialista atea que brotó de la segunda etapa del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, insisten en que, aunque se excluya la idea de Dios, se debería mantener la moral bíblica y el concepto de pecado, porque ayuda a frenar los impulsos destructivos del ser humano, ¿no? A ese nivel se llegó en el siglo XX, disociar el pecado de la idea de Dios. El problema es que si Dios no existe, y vamos a suponer que esto pudiera ser, que Dios no existe, es una de las posibilidades, no existe un criterio absoluto que nos permita definirnos nosotros frente al bien y frente al mal. El bien y el mal entonces pasan a ser un elemento de subjetividad o de mayorías. Yo soy profundamente creyente de la democracia, creo más en los sistemas democráticos que en los sistemas autoritarios, pero la democracia también ha generado un problema en la clarificación del concepto del mal y del pecado, porque entonces se considera en la sociedad como conducta inadecuada solamente aquello que atenta contra lo que se ha establecido en base a un consenso democrático, la ley vigente. Y no necesariamente la ley se basa en el valor, se basa en el consenso. Ponemos un ejemplo de los más candentes de nuestra época, que sigue estando como en el debate, el aborto. Ciertas concepciones religiosas consideran el aborto como un pecado mortal, como un pecado grave, como un asesinato, etcétera, ¿no? Ya sabemos cuál es el discurso religioso sobre el estatuto antropológico del embrión humano y por lo tanto sobre lo que significa destruir al embrión humano. Pero en algunas sociedades lo que importa es lo que quiere la mayoría y se vota en función, y para eso existen los órganos democráticos, para garantizar que la voluntad de la mayoría se imponga como ley. Y entonces se puede aprobar o despenalizar el aborto, no en función del valor, sino en función de la búsqueda de las mayorías. Y entonces hay una desvinculación de lo que llamamos el valor o los valores, y habría que hacer toda una discusión de quién establece esos valores, por supuesto que sí, respecto a lo que quieren las mayorías. Y por último, hay otro factor que también ha contribuido a esta pérdida del sentido del pecado y por lo tanto a un desdibujamiento del escenario en el que se desenvuelve el dilema de la ética humana, ¿no? de la conducta humana, que es lo que se llamó la secularización. Dios queda fuera de la jugada. La historia es un asunto humano, la construimos los hombres y Dios no juega parte en la construcción de la historia. Pero ha pasado algo muy curioso, Rodolfo. No solamente ha venido a menos el concepto de pecado a nivel cultural, ha ido creciendo, y esto lo han demostrado investigadores de los Estados Unidos, Kharkov, por ejemplo, que ha trabajado muchísimo en el campo del counseling y en el campo del acompañamiento personal, sobre todo a personas que viven con angustia el sentido de la culpabilidad, que no es lo mismo que el sentido de la culpa. Ahorita me gustaría que hiciéramos esa distinción. Ha ido creciendo vertiginosamente junto a la pérdida del sentido del pecado. De una manera como concomitante, ha explotado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, un fenómeno que podríamos llamar como sentido morboso de la culpa, en una infinidad de expresiones que atormentan la conciencia de las personas. Entonces, al mismo tiempo que disminuye el sentido del pecado, ha aumentado un sentido morboso de la culpa, hasta llegar a grados de escrupulosidad inconcebible en el siglo XXI. Y yo me lo he topado eso en el foro del confesionario, o sea, personas que se confiesan de que tuvieron un mal pensamiento
y le llaman mal pensamiento siempre a lo que tenga que ver con sexual, no tiene que ver con otro tipo de cosas. Normalmente cuando la gente dice que tuve un mal pensamiento, es que soñaron con su secretaria, ¿no? Pero en el fondo, te preguntas, bueno, si ha disminuido el sentido del pecado, ¿por qué ha aumentado el sentido morboso de culpabilidad? Hasta llegar a extremos inauditos. Son temas que podrían resultar inagotables, pero una de las premisas que tiene esta charla es eh, ver si existe o no una cuestión de tipo pragmática, por así decirlo. Digo, si lo vemos desde el punto de vista de los pecados y las virtudes que los llevan a contrarrestar, bueno, eso va por un lado. Pero, ¿qué papel juega? ¿Qué papel ha jugado? Sí, pero sobre todo hoy en día, justamente, siglo XXI. Mira, es muy interesante lo que planteas porque, y tú lo planteas desde lo pragmático. Desafortunadamente, el pecado es todo menos algo pragmático, porque es un abstractum, es una construcción teórica para explicar una realidad que sí es práctica, que enfrentamos todos los días. No hay un ser humano que no se enfrente todos los días ante la posibilidad de hacer el bien o hacer el mal. Forma parte de nuestra estructura ontológica, somos seres de libertad. Pero precisamente yo creo que no hay manera de superar este sentimiento morboso de culpabilidad que atormenta a muchas personas, sobre todo cuando pasan de la mitad de la vida, es decir, de los 40, 45 años, que empieza la segunda mitad de la vida. No hay manera de superar ese sentimiento de agobio que muchas personas experimentan ante su culpabilidad si no recuperamos a nivel práctico el sentido salutífero, llamémosle así, terapéutico, que tiene el concepto de responsabilidad. Si yo desvinculo mi culpa de la responsabilidad, no encuentro el mecanismo antropológico para sanar mis culpas. Yo he trabajado con personas que no tienen fe. Yo soy coach y una de las ramas del coaching que nació en Chile con Rafael Echeverría es el coaching ontológico, el coaching de vida. Y en el coaching de vida se ayuda a la persona a descubrir en sus propios recursos, no en lo que proponen las religiones o las filosofías o incluso los criterios de moda en una determinada sociedad, en sus propios recursos. Es decir, la capacidad que tiene la persona de autoconocerse, de autocuestionarse y de autoposeerse. Descubrir en esos recursos, y te irías de espaldas de saber cuántas personas no tienen ni siquiera esos recursos antropológicos básicos de autoconocimiento y de autoposesión, ya no digamos de autoestima. A partir de los recursos personales de autoconocimiento y de autocuestionamiento, la persona humana puede, si encuentra el camino de la responsabilidad, es decir, ¿qué es la responsabilidad? Asumir, hacerme cargo de lo que ha implicado el conjunto de mis acciones en la vida. Esto no significa sumirme en una depresión porque lastimé hace 30 años a una chavalina que se enamoró de mí y jugué con ella. No es solamente sentirme mal por lo que le hice, significa asumir mi responsabilidad. Sí hay cosas que cada uno de nosotros hacemos que generan una distorsión de lo que consideramos bien. A lo mejor en muchas cosas no nos podremos poner de acuerdo, dependiendo de las culturas. ¿Está bien mutilar el clítoris de las niñas de 12 años? Pues en muchas de las culturas diríamos que es una aberración y que habría que luchar contra eso. En algunas culturas forma parte de la iniciación a la vida núbil. Pero hay cosas
en las que nadie discute, como el asesinato, como el abuso de los más pequeños, como, qué sé yo, no sé qué cosas podrían entrar en el catálogo que un gran teólogo católico, perseguido por el Vaticano, por cierto, Hans King, ha querido encontrar como principios para una ética universal, independientemente de la religión. Habrá cosas en las que podamos ponernos de acuerdo en las diversas culturas, y claro que las hay, pero no podremos llegar a esa ética universal si no logramos, y esto tiene que ver mucho con la educación, que la persona desarrolle un sentido moral propio de la responsabilidad de sus acciones, tanto de las acciones que contribuyen al bienestar de la colectividad, como de las acciones que le dañan a sí o a otros. Y yo sí creo que hay un problema en la ausencia de Dios. Es muy difícil enfrentar la culpa si no hay un Dios en la vida. El cristianismo aportó algo maravilloso, que yo creo que en ese sentido, pues yo por eso sigo siendo cristiano, ya que descubra algo más grande en el budismo me hago budista, pero hay algo del cristianismo que a mí me fascina, que me parece la más grande aportación que puede haber ante este problema que tú señalas, de cómo se atormentan las personas ante la culpa, ¿no? Y es el concepto del perdón. Hay un perdón definitivo, absoluto, infinito, que se nos ofrece. Y independientemente de cómo cada concepción religiosa pueda entender el perdón, si no existe la posibilidad del perdón, nuestra culpa, nuestra conciencia de culpa más bien, que es lo que nos atormenta, nos persigue toda la vida. Yo he confesado personas que abortaron a los 20 años, que siguen atormentadas por ese aborto a los 70. He confesado personas que fallaron en su matrimonio cuando eran chavalines y se volvieron a casar y volvieron a fallar y tienen ya 2 matrimonios a cuestas y van por el tercero y viven atormentados por los errores cometidos en el primero y el segundo. ¿Por qué no pueden superar la culpa? Y hay algo bien interesante que descubrió la doctora Eda Montuy Balasquide, que es una doctora puertorriqueña, pero hizo toda su carrera en México. La persona no se siente digna del perdón. Al cobrar conciencia del daño que provocó en otros, se cierra las puertas del perdón. O sea, el perdón significaría que entonces lo que hice no es tan monstruoso. Y no es eso el perdón. Aquello que hiciste a lo mejor sí es tan monstruoso. Un personaje como el Chapo, asesino, destructor de miles de vidas, lo que tú quieras, ¿no? El Chapo Guzmán, por hablar del el emblema del mal en el mundo contemporáneo. Aún ese hombre tiene la posibilidad, claro, hay que acercarle los recursos, pero tiene la posibilidad de asumir la responsabilidad de sus actos y de acercarse a la experiencia del perdón infinito. Si no hay Dios, esa puerta está cerrada. La razón por la que la iglesia se ha puesto siempre a la pena de muerte no es porque no considere que se merecen algo peor de lo que ellos han hecho, sino porque la pena de muerte cercena la posibilidad a un ser humano de sanar su corazón de las culpas que carga consigo, ¿no? Aunque esté metido en una cárcel toda su vida, pero hay una cárcel que es la del corazón. Y esa cárcel puede ser mucho peor que una habitación de 2x3. Entonces, por supuesto que es algo pragmático. El pecado ayuda, pero no solito. El concepto de pecado solito no ayuda para nada, más que para generar dolores psicológicos terribles. Hay que acompañarlo de la responsabilidad y de la posibilidad del perdón. Hay personas que perdonaron a sus torturadores en los campos de exterminio nazis. ¿Cómo puede alguien perdonar a quien mató a su esposa y a su hijo solo por divertirse en un campo de concentración? Y los han podido perdonar. Es la única manera de sanar el corazón, el perdón. Y a Bueno, veces el perdón no se justifica si no hay un Dios. ¿Por qué voy a perdonar a alguien que me destrozó la vida si no hay otra vida? Están profundamente conectadas las dos cosas. bueno, esto último que acabas de decir tiene que ver justamente con una cuestión, sí, de una etapa diferente de la vida. Creo que la madurez se manifiesta de diferentes maneras y no necesariamente a partir de los 45, puede ser mucho antes,
o puede ser a veces mucho después, pero tiene que ver con una toma de conciencia de las propias acciones, sí, pero la otra cuestión es en el momento que reflexiona uno y se cuestiona uno si, si esta vida va más allá de lo que se vive, o sea, finalmente en la trascendencia, llamémosla como lo quieras llamar. Mencionaste al Chapo, pero el Chapo y algunas otras personas, no hablo particularmente del Chapo, por supuesto no tengo elementos para decir eso, pero puede caer un poco en una categoría eh, realmente de gente que padece un problema de tipo mental, que tiene una carencia y que a los que llamamos sociópatas. Entonces, la cuestión del bien y el mal me parece que no existe. Digo, ha habido ejemplos de criminales terribles y a la hora de que los han examinado, entrevistado, etcétera, la culpa no existe. Esto que mencionas es lo que te decía yo, de cómo ha afectado a la capacidad del ser humano para hacerse cargo de sus propios pecados, es decir, cómo ha afectado al hombre para ser responsable de su vida. Esta idea de que el que llega a cometer este tipo de atrocidades necesariamente es un sociópata, y yo no la comparto. Yo creo que esa idea psicologista nos ha hecho mucho daño a la hora de asumir la responsabilidad de nuestros actos. Yo no dudo de las carencias que hayan tenido personas como el Chapo, la que tú quieras, los estereotipos que tenemos del mal, ¿no? Osama Bin Laden o Donald Trump si quieres, no sé, no sé. No importa cuáles sean esos condicionamientos. Yo creo que tenemos que, o sea, el que está loco, ese no es culpable de nada, hay que meterlo en un manicomio y que viva lo mejor posible cultivando florecitas, pero el problema no es el de los locos, el problema es que el mal lo realizamos personas que tenemos un cierto nivel de cordura. O sea, todos estamos necesitados de psicólogo alguna vez, por supuesto que sí, pero hay un cierto nivel de conciencia. O sea, esos gatilleros que saben que van a ir a matar, como mataron ahora al ex gobernador de Guadalajara, ¿no? En un restaurante, saben exactamente lo que van a hacer. Y les van a pagar 20,000 pesos a cada uno de ellos por todo el entramado ese que tienen que fabricar, ¿no? Saben exactamente lo que van a hacer. Si nosotros consideramos que todos ellos son enfermos, que tienen algún trauma de infancia, que no tuvieron la educación adecuada, que no fueron a la escuela de monjitas, que lo que tú quieras, lo que hacemos es bajar la gravedad de la culpa y eso no ayuda a la persona. La persona es responsable de sus actos, pero hemos sacado ese elemento de la responsabilidad. Y entonces, la psicología no alcanza para dar razón de algo que está ahí atormentando a la conciencia. Si tú logras recuperar el concepto de responsabilidad y ponerlo en las manos, en el corazón de quien ha cometido atrocidades, le estás abriendo una puerta para su propia sanación. Entonces, sí creo que es un mal de nuestra época. Lo que acabas de decir tú es un mal de nuestra época. Considerar que todos somos fruto de lo que vivimos en la infancia, de lo que recibimos de nuestros padres, de ciertos valores o antivalores que se vivían en la ranchería en la que yo crecí o en la ciudad o qué sé yo, ¿no? Pero hay un umbral que nadie puede sobrepasar y es el umbral de mi libertad personal. Sí, hay que educar la libertad, sí, por supuesto, es necesario proporcionar y es un deber del Estado y es un deber de la familia y es un deber de las instituciones religiosas proporcionar elementos que tengan que ver con los valores, al menos con los valores más esenciales, la justicia, la verdad, el amor, la honestidad, qué sé yo, ¿no? Pero hay un momento en que la responsabilidad es personal. Nadie puede sanar su corazón si no asume la responsabilidad de sus actos. Yo creo eso. Bien, también todo esto tiene que ver con símbolos. De hecho, algo que detonó la serie de pláticas que tendremos con respecto al tema del pecado es lo que se conmemora, que es el miércoles de ceniza. ¿Qué símil hay entre
entre este acto legendario del rey David, justamente por reconocerse personal y públicamente como alguien que ha faltado, y cómo lo llevamos a estos días. Mucha gente, bueno, sabe lo que acabo de decir y va y se pone a que le impongan ceniza. Y bueno, y no por nada, tampoco, el, casi al comienzo del rito religioso católico, de lo primero que se hace es reconocer los pecados. Podemos hablar de eso, del reconocimiento como un símbolo y, perdón, el énfasis en lo práctico, ¿de qué nos sirve? Ok. Pues depende de cada persona, porque en México, desconozco cómo sea en otras culturas, pero lo que yo he descubierto a lo largo de los casi 30 años que llevo de cura, es que para mucha gente es más un rito mágico que un rito que realmente les mueva a un cambio de vida. Originalmente, la propuesta oficial de la iglesia con el rito de la imposición de ceniza y el arranque de la cuaresma es proporcionarnos a todos, desde el Papa hasta el último bautizado, la oportunidad de convertirnos. Uno no se convierte de una vez y para siempre. Dado que la vida cristiana es una vida permanentemente en crecimiento y cada vez hay desafíos más profundos en la línea de la caridad, en la línea del amor, siempre tenemos niveles más profundos de revisión de lo que estamos viviendo y de lo que estamos haciendo. Entonces, la necesidad de conversión es una necesidad permanente para la iglesia. Por eso cada año se renueva esta invitación a la conversión. El signo de la ceniza, que está tomado efectivamente del judaísmo y no solo del rey David, que se cubrió de ceniza tras el pecado de haber cometido el asesinato de uno de sus más leales amigos, que era Urías el hitita, para poderse quedar con su mujer, etc. El cubrirse de ceniza tiene un simbolismo poderosísimo en el Antiguo Testamento. Hoy yo creo que ha perdido mucho de esa fuerza en el rito católico. Pero ellos se cubrían de ceniza. Cubrirse de ceniza significa reconocer que todo yo soy polvo. Y antropológicamente hasta se podría sostener eso como una verdad absoluta, pues todo ser humano acaba convirtiéndose en polvo, o después de 2 horas en un crematorio, o después de 8 años en un panteón, pero de que volvemos a ser polvo, volvemos a ser polvo. Y es como una toma de conciencia de un aspecto fundamental que la antropología hebraica subraya desde las primeras páginas. Somos seres frágiles. Es decir, no controlamos del todo los impulsos que brotan de nuestra voluntad. No los controlamos. Necesitamos una ayuda exterior que nos oriente. Es decir, no somos seres autónomos absolutos, somos seres autónomos relativos. Nuestra autonomía se va construyendo en la relación con los demás y en la relación con Dios. Entonces, el signo de la ceniza nos recuerda esta fragilidad de nuestro ser y de nuestra psicología. No tenemos con nosotros el dominio del bien y del mal. El pecado original, como viene presentado en el Génesis, es precisamente el pecado de haberse querido apropiar del sentido del bien y del mal. El fruto prohibido que le prohíbe Dios a Adán y a Eva en el paraíso, ¿no? ¿Qué significa alargar la mano y comerse el fruto de la ciencia del bien y del mal? Precisamente lo que la serpiente le dice en ese mito a Eva. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Es decir, es una pretensión que desborda los límites del estatuto ontológico del hombre. Yo no puedo saber a ciencia cierta en todas las circunstancias de la vida lo que es bien y lo que es mal. Necesito que alguien me oriente. Y ahí es donde entra pues todo lo que significa la revelación, la intervención de Dios en la historia, lo que tú quieras, ¿no? Para mucha gente es un signo mágico. Hay gente que lleva hasta su perrito para que le pongan ceniza, ¿no? O gente que va con una cajita para llevarla a su casa y echarla en la azotea porque se oyen muchos ruidos. Vivimos en una cultura ecléctica, en una cultura que ha mezclado la superstición con la fe. La evangelización no es que ha llegado realmente al fondo de las personas. Hemos fracasado rotundamente, al menos en el catolicismo, en la educación, en la formación de la fe, para que la gente descubra el símbolo, lo que tú hablas del símbolo, ¿no? Y no lo convierta en un instrumento poderoso de magia, etc. Pero conserva
conserva la contundencia, la fuerza, este símbolo. El hecho es que las iglesias quintuplican su afluencia el miércoles de ceniza respecto a cualquier otro día del año. O sea, hay más gente en las iglesias el miércoles de ceniza que en la Virgen de Guadalupe, que es la segunda fiesta más importante de la religiosidad católica en México. Entonces, quiere decir que el símbolo sigue teniendo un poderío para la gente impresionante. Y van a la iglesia, una iglesia a la que no vuelven hasta el siguiente miércoles de ceniza, pero a pesar de que ahí está este destaco, como dicen los italianos, ¿no? esta separación de la iglesia que les choca ya por muchos motivos, vuelven solo para ese signo. ¿Por qué? Nos lo hemos preguntado los curas. Y en una reunión que hubo de sacerdotes en el año 2000, cuando el Papa Juan Pablo II invitó a esta vuelta a la conversión de todos, a esta petición de perdón de lo mal que hemos hecho, él mismo llevó su petición de perdón y la puso en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, pidiendo perdón por las atrocidades que hemos cometido los católicos contra otras religiones, etc. En el año 2000 tuvimos un convenio, un congreso entre católicos y protestantes, entre luteranos, para tratar de descubrir por qué sigue siendo tan poderoso los símbolos que utilizamos en las religiones de la conversión y que hacen referencia al pecado y a la necesidad de Dios para salir del pecado. Y descubrimos que ni siquiera tiene que ver con la religión como tal, tiene que ver con una conciencia que se ha agudizado en los últimos 2 siglos de la fragilidad humana. Y ahora que estamos viviendo esta pandemia, esto va a provocar una nueva manera de vernos los seres humanos. O sea, de esto no se ha salvado nadie. Se enfermaron hasta los más grandes presidentes y hasta el hombre más rico de nuestro país y uno de los 10 más ricos del mundo. O sea, ¿quién podía tener más elementos de seguridad que Carlos Slim? Pues nadie, y le dio. Y eso nos hace cobrar conciencia de que nuestra vida pende de un hilo. Y por lo tanto, nos hace preguntarnos sobre la profundidad y la trascendencia de lo que hacemos en cada instante, porque en cada instante se puede acabar la vida, ¿no? Entonces, el símbolo de la ceniza nos recuerda eso. Tu vida se puede acabar hoy mismo y te conviertes en polvo. ¿Qué queda después? ¿Qué quieres que quede después, ¿no? Entonces, yo creo que es muy pertinente el tema que has escogido para iniciar esta cuaresma, porque no solamente está en plena continuidad, en plena alineación con el mundo católico universal, sino con una necesidad profunda que hay en nuestra cultura. O sea, el mundo que estamos construyendo, religiosos o no religiosos, ¿es un mundo que nos ayuda a vivir mejor? ¿O es un mundo que ha ido en deterioro de cosas fundamentales? A lo mejor hemos avanzado en la medicina y nos ayuda a vivir mejor en ese sentido, pero a lo mejor hemos decaído en nuestra relación con el vecino, en nuestra manera de captar la diferencia, la otreidad. La homofobia se ha vuelto a disparar. ¿Por qué hemos vuelto a ser más recalcitrantemente homofóbicos, por decir algo? O misóginos, por decir algo. O racistas, como en Estados Unidos. ¿Por qué se recrudecen estas posturas de rechazo al otro y al diferente? En una cultura en la que deberíamos tener más elementos antropológicos de reconocimiento y de contemplación de la belleza de cada ser humano, sea como sea. Entonces, yo creo que viene muy bien el recordar con este símbolo de la ceniza, aunque en muchos lugares se convierte en algo ridículo y de ostentación y hasta un sellito con tu cruz para que se vea muy bonita en la frente, etcétera, ¿no? No, es polvo sobre la cabeza para recordar que o nos dejamos mover por criterios de trascendencia, llamémosle así, criterios que superen la transitoriedad de una vida humana, que puede ser de 90 o 100 años en el mejor de los casos, o logramos caminar hacia allá, un modo de vivir que apunte a la trascendencia, o el mundo que estaremos construyendo no será más que un cúmulo de polvo. Así lo veo yo. Y ya me eché un sermón, pero no era mi intención echarme un sermón, pero es que es un tema candente el que estás tocando, ¿no? No es para menos, nos mueve a todos. Bueno, ha sido una charla muy, muy rica, como siempre son. Pero vamos a una cuestión. Hablaste finalmente del perdón el perdón cristiano,
me gustaría, si nos puedes hacer una mención del perdón en la tradición judía, pero finalmente el gran perdón que creo que todo mundo busca, cristianos o no cristianos, de cualquier religión que profeses, esta cuestión de que la culpa o el sentido de culpa pervive, a pesar de que hayas confesado el mismo pecado 40 veces y te hayan absuelto, o que lo hayas tratado durante años de terapia, o como quiera que sea, es porque no se logra el perdón propio, la reconciliación con uno mismo. Y si Dios existe, como hemos dicho, y te lo va a decir, te lo va a decir en tu corazón. O te lo va a decir la fuerza que exista más allá, y cuando te lo diga, te lo va a decir en tu corazón. El día que eso suceda es cuando te vas a poder perdonar y vas a poder dejar atrás esa culpa que vas cargando. Tiene que ver mucho esto por el planteamiento que hago yo de esto, de qué nos sirve. Y claro, toqué el tema y abro la cuestión al concepto justamente por una fecha tan significativa, tan visible en nuestras sociedades. Este año lo será menos porque la gente saldrá menos a la calle, pero finalmente está consciente, digamos, pues de los ritos, ¿sí? Me gustaría si nos regalas un comentario al respecto para poder ir cerrando esta plática. Con todo gusto. Mira, el concepto del perdón en el judaísmo es muy bello. A mi modo de ver es incompleto, pero es muy bello. Los judíos nunca tuvieron y siguen sin tener la certeza del perdón. Ellos invocan el perdón en su fiesta del Yom Kippur y hacían en la época de Jesús una serie de ritos en el templo, hoy lo hacen en la sinagoga, son ritos diferentes, porque hoy ya no se inmolan animales ni nada de eso para invocar el perdón. Pero hay algo muy bello del judaísmo que yo creo que tendríamos que rescatar en las tradiciones cristianas. Cuando ellos van a celebrar su fiesta del Yom Kippur, que es con ocasión del Año Nuevo, de su fiesta del Año Nuevo, una semana antes de la fiesta del Kippur, buscan a las personas que durante ese año ellos creen haber defraudado o lastimado de alguna manera para pedirles perdón, como una preparación para la invocación del perdón de Yahvé, del ser divino. Yo tengo un amigo judío que cada año me habla para pedirme perdón. A lo mejor a veces me habla nada más, pero es que perdóname porque no te peleé en todo el año, no te hablé. Y además siempre llora, o sea, este amigo tan querido siempre llora cuando me pide perdón, ¿no? Esta conciencia de que yo no me puedo acercar a pedir el perdón de Dios, si antes no me he atrevido a pedirle el perdón a mi hermano, es hermosísima y además está totalmente vinculada a Jesús de Nazaret. Hay un pasaje del Evangelio que dice, si cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves para presentar tu ofrenda. Esta conexión es profundamente judía y yo creo que se ha perdido mucho en la práctica confesaria del catolicismo contemporáneo. O sea, la gente va, se confiesa de sus pecados y no hay como este paso previo. Primero me reconcilio y le pido perdón a los que lastimé y luego me atrevo a ir a pedirle perdón a Dios. Tendríamos que recuperarlo. En la fiesta del Kippur, el judío invoca el perdón de Dios, recita salmos de arrepentimiento, incluso puede tener gestos de penitencia, que significa el dolor que siento y expreso por el mal que cometí, pero no tiene la certeza de que ese perdón le sea otorgado. Esto que decías tú, y respeto profundamente la manera como lo expresaste, pero queda atrapado en el subjetivismo. O sea, Dios te lo va a decir en tu corazón. ¿Cuándo? ¿Cuando me eche yo un tequila? ¿Cuando haya yo fumado peyote? ¿Cómo voy a saber que eso vino de Dios? Porque fui a un retiro y me sentí muy emocionado. ¿Cómo sé que eso que yo sentí en mi corazón realmente viene de Dios?
y no de mi subjetividad o de la compulsiva necesidad que tengo de sentirme perdonado porque ya estoy calentando motores porque tengo 80 años. Y ahí entra, yo creo, algo muy práctico, ya que lo planteaste así desde el principio, que es este mecanismo ideado por Jesús en la comunidad. Cuando les dice a sus discípulos, vayan y perdonen los pecados. Por supuesto, no es Pedro perdonando los pecados, no es Santiago perdonando los pecados. Es la comunidad que se convierte en un instrumento de la misericordia. O sea, yo, por supuesto que el primer paso es el arrepentirse, ¿no? Yo le puedo pedir perdón a Dios y yo me siento muy conmovido cuando le pido perdón a Dios por algo que yo hice. Pero hasta que la comunidad no me lo dice a mí, Dios te perdona. Yo no siento que eso sea verdadero, porque puede quedar todo atrapado en mi imaginación, en mi subjetividad. El sentido de la confesión católica o el del sacramento de la reconciliación tiene este poderoso gancho de efectividad práctica, de cosificar, digámoslo así, que nos perdone Dios por cosificar, de cosificar la gracia, es decir, es algo que me viene de fuera, no me lo construí yo. Y tuve que hacer una serie de pasos que me impuso la comunidad, el acto de contrición, el examen de conciencia, el deseo de reparar la falta, el propósito de enmienda. Son cosas que me impone la comunidad. Jesús no dejó escrito nada de eso, lo ha ideado la iglesia. Y yo tengo que humillarme aceptando esas cosas que la iglesia me impone y luego ir y ponerme de rodillas ante un pelado pelón que a lo mejor es más pecador que yo y confesar mi culpa. Y la comunidad me da la buena noticia de que he sido perdonado. Yo creo que yo mismo, esa es mi experiencia personal, por supuesto, claro que cada quien tiene su propia experiencia, ¿no? Pero a mí nada me ha dado tanta paz como recibir lo que yo no me puedo dar a mí mismo, el perdón de Dios. Sí, ya correspondía a lo que sentía mi corazón, pero siempre te queda la duda, ¿me habrá perdonado? Hice lo necesario. Y nunca hacemos lo necesario, pero la gracia suple, la iglesia suple. Y de alguna manera la comunidad, que siempre se ve afectada por mi pecado, cualquiera que sea, aún el más solitario, la comunidad es el instrumento de salvación. Así lo establece Jesús desde el principio. ¿Por qué forma una comunidad? ¿No podía salvar él solito a la humanidad y dejar ciertos principios? Es una religión profundamente comunitaria, a diferencia de la religión atea del budismo, ¿no? Qué curioso que siendo la única religión individualista, al mismo tiempo sea la única religión que no tiene Dios. Qué curioso. O sea, las religiones que creen en un Dios personal son profundamente comunitarias. El Islam, el judaísmo, el cristianismo, son profundamente, es decir, no solamente se vive en comunidad el dato de la fe, es que sin la comunidad, estas tres maneras de entender la fe no logran expresarse adecuadamente ni vivirse adecuadamente. Hay una mediación del otro que estamos todavía por descubrir y los cristianos no hemos quizás sido suficientemente claros, explícitos, para ayudar a descubrir cómo el otro, la comunidad humana, es mediación para mi propia salvación. Una persona mayor, un ser grande que está atormentado por sus pecados, tiene que acudir a su comunidad. Mi consejo, si se me permite dar uno, primero que nada, pedirle perdón si están vivos todavía, aquellos a quienes dañó, pues pedirles perdón. Pedir perdón es un gran acto de valentía y de dignidad humana. Pedirles perdón de lo que yo reconozco y de lo que no reconozco. Porque a lo mejor habrá cosas que no reconozco como faltas mías, pero el otro las siente como agravios que yo cometí. Pedirle perdón también por eso. Esto ayuda mucho a una persona a sanar en la última etapa de la vida, a irse preparando para lo que nosotros llamamos el inicio de la verdadera vida. Los cristianos creemos que la ancianidad es la etapa privilegiada para prepararse al nacimiento definitivo, ¿no? Al encuentro con la vida plena, ¿no? Bueno, qué mejor que prepararse pidiendo perdón y siendo capaz también de perdonar, porque muchas personas traen rencores en su corazón que no han podido perdonar porque su madre fue quién sabe cómo, su padre los abandonó, era un borrachín, porque la mujer los dejó. Y traen rencores en el corazón. Es un tormento traer un rencor en el corazón. Entonces, animarse a entrar en un proceso de perdón, yo creo que
ayuda a vivir la ancianidad con mucho gozo, con mucha paz. César, te agradezco muchísimo este tiempo, estas reflexiones que de verdad nos ayudan a todos en este camino de autoconocimiento, de conciencia y aprovechar mejor para quienes practican el catolicismo estas reflexiones para el tiempo de Cuaresma. Católicos o no católicos, a todos nos van a ser muy útiles y te agradezco mucho toda tu participación aquí. Muchas gracias a ti, Rodolfo. Siempre es un gusto conversar contigo y ojalá que pues, todos tus escuchas y videntes pues hayan encontrado algo valioso para su propia sanación interior. Si se logra eso, al menos en un corazón, ya vale la pena.